reunión, con esta reunión de esta tertulia que hemos organizado por Zoom de manera virtual y me han pedido que haga una introducción del autor de la obra que traemos hoy. ¿De acuerdo? Y voy a empezar. A ver, hablamos de Benito Pérez Galdós, que nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1843 y es el último de 11 hermanos. Su desarrollo estuvo determinado, en mi opinión, por dos circunstancias. La primera es que tuvo una infancia llena de crónicas sobre acontecimientos históricos de orden bélico en los que su padre participó como militar de carrera. Y bueno, pues una de las más importantes de estos acontecimientos fue la Guerra de la Independencia. Y como segundo acontecimiento fue su enamoramiento que su madre consideró de orden incestuoso con su prima hermana Sisita. De manera que su madre entró en pánico y lo solucionó mandándolo a Madrid a estudiar Derecho. No supo esta señora lo que hizo. Durante su infancia y juventud fue un intelecto curioso y crítico. Escribía en periódicos y en revistas artículos con una gran ironía, también dibujaba, algo que no mucha gente conoce, y sus trabajos están llenos de gente, de pueblo, de realidad, de humor, de crítica por la incoherencia. Y bueno, yo he visto algún dibujo de él muy divertido, porque hicieron un teatro, Las Palmas de Gran Canaria lo pusieron a nivel del mar. Entonces la gente empezó a hacer bromas sobre el teatro, como que el teatro se iba a inundar en cuanto subiera al mar, no sé cuántos, y entonces él hizo un dibujo donde está en el teatro pues todos los actores, los espectadores y estrellas de mar, erizos, peces, por el medio del escenario, cosa muy divertida. En Madrid, ¿perdón? En Madrid estudió menos Derecho, muchísimas cosas. Estudió el callejeo de Madrid, la fauna humana que se concentraba allí. En la segunda mitad del siglo XIX conoció a políticos, escritores, comerciantes, vividores, buscavidas, profesionales a la española y pobres supervivientes. Y entre toda esta fauna, la variedad de esas mujeres, cada una en su escalafón económico y social. Galdós se formó durante un tiempo en el romanticismo, que es lo que le tocó en su época, pero él se subió al carro del naturalismo y el realismo de Dickens y de Émile Zola. En nuestra sociedad descubrió costumbres y defectos con los que se atrevió a envolver a sus personajes, creando personajes tipos muy reconocibles por toda la sociedad de ese tiempo, lo que lo acercaba poderosamente a ese trabajo que también hizo Miguel de Cervantes en sus obras. Esos personajes que él creó pertenecen no solo a un libro, sino pertenecen a un universo galdosiano y surgen y se mueven en todas sus novelas. Unas veces son protagonistas y otras veces son personajes secundarios. Algo así parecido a lo que hizo William Faulkner también. Y lo que es extraordinario en Benito Pérez Galdós es la memoria tan increíble que tiene, que eso es... porque, claro, entre tantísima obra como hizo y tanta historia y tantos personajes se mantiene una coherencia y no hay ni una sola fisura en todo ese universo galdosiano que él creó. Galdós detectó una sociedad que adolecía de muchos defectos y él, por ejemplo, se fijaba mucho en eso que hacía mucho la clase media con aspiraciones y la clase medio alta que no tenía efectivo, a lo mejor tenía alguna propiedad pero no tenía líquido, ¿no? Y bueno, era lo de aparentar, lo de gastar por encima de las posibilidades. Luego, sí, luego el tema de la sexualidad femenina como instrumento y como dentellada al honor del ser vulnerable que era la mujer en aquel momento, un ser sin posibilidades. También le molestaba muchísimo y lo llevaba siempre a sus obras el enchufismo institucional, el clientelismo, el fanatismo y la hipocresía. También no nos podemos olvidar del tema del sablazo y de la pillería lazariana,
que también es muy frecuente en su obra. Mostró con realismo una visualización de la desgracia, y sí es verdad que tuvo enemigos. Es verdad que en su tiempo fueron cientos de personas los que fueron a su entierro, a pesar de que otros muchos pues, no querían saber nada de él y le pusieron la zancadilla bien puesta en alguna ocasión, como por ejemplo cuando se le quería dar el Premio Nobel de Literatura, que hubiera sido muy de reseñar la facilidad que tuvo don Benito para plasmar en el papel algo que es más allá del lenguaje, más preciso, ¿no? Es el habla verbal y no verbal. Esto es un término que me he inventado yo, pero que intento que se entienda. Porque él llegaba al matiz del habla, de la posición de comunicación de las distintas clases sociales, del sexo, del gremio, especialmente las más populares, y no solo a las palabras y a los sonidos que emitían, sino la pose, los gestos y todo lo demás. Murió en 1920 con 72 años, por lo que este año tan extraño y tan confinado que estamos celebrando ahora es el centenario de su fallecimiento. Es la razón por la que estamos dedicándole la tertulia a este escritor y bueno, pues Galdós además tuvo una vida muy intensa. Conoció toda la intelectualidad de la época, fue amigo de Clarice, Giner de los Ríos, de la residencia de estudiantes y fue amante de Emilia Pardo Bazán, para que veáis que no solo era amante, sino que amaba a las mujeres inteligentes y de otras muchas señoras también, ¿no? Sus relaciones lo hicieron tener nexos con las corrientes liberales más progresistas, con el krausismo, con el incipiente feminismo, y consiguió que se visibilizara la irremediabilidad de la mujer con una gran variedad de sus protagonistas femeninas en sus obras, como la que nos trae Tristana, como Fortunata y Jacinta, Misericordia, la de Bringas, bueno, un sinfín, y de secundarias también. Fue diputado en 3 ocasiones, aunque él decía que no se sentía político. Y aún así, lo que parece increíble es su extensa obra literaria. Después de toda su actividad que tenía social, política y todo lo demás, escribió 46 novelas históricas de la historia del siglo XIX, que son los episodios nacionales, por lo que se le consideró el cronista de España. Además de los episodios nacionales, escribió poesía, artículos en el diario La Nación. Bueno, y en otras revistas y en muchos lugares. Hizo teatro muchísimo, hizo novelas. Y bueno, las novelas son tantas y además normalmente se dividen en varios tipos de novelas. Las primeras son las novelas de tesis, luego las novelas contemporáneas españolas, luego las novelas espiritualistas, que son estuvieron muy influenciadas por las lecturas de León Tolstoy y los rusos, y es a la que pertenece precisamente Tristana. Y finalmente, pues cuando ya estaba ciego, escribió novelas mitológicas. Yo además os invito a algo que no conoce mucha gente, que es a leer los cuentos de Benito Pérez Galdós, que es muy sorprendente. Por ejemplo, tiene uno que es magnífico, se llama La conjuración de la palabra, la conjuración de las palabras, que lo podéis conseguir en internet en cualquier momento porque está libre, está liberado. Y yo lo podría considerar un cuento absolutamente kafkiano y surrealista también en otro sentido. No fuese porque es que la obra de Kafka fue posterior a la obra de Pérez Galdós. Así que nada, espero que tengamos una buena tertulia y bueno, leer la verdad de una sola obra de Galdós es interesante, pero es mucho más interesante leer varias, porque ahí sí que se descubre al genio. Y nada, muchas gracias. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy buena introducción. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y ahora qué decimos después de semejante introducción? Es que tengo pasión. Ana No, Eugenia. esto ha sido como el que habla de alguien de su familia. Ana Eugenia murió con 77 años, ¿eh? 72, ¿no? No. Si nació en 1843 y muere en 1920,
vivió 77 años. Pues 77. Sí. Muchas gracias, Blanca. Estupendo. Bueno, que levante la mano la que quiere hablar. O voy dando yo paso según tengo la gente en orden. Vale, perfecto. Garbiña. Ay, por Dios. Ay, por Dios, que poco me gusta ser la primera. Bueno, a ver, me ha encantado. O sea, me ha encantado porque ha sido un lenguaje sencillo, una prosa bonita, una prosa rica, pero no había palabras difíciles. Yo no he tenido que consultar nada, entonces lo he sentido muy próximo. Luego me ha parecido que mucho del vocabulario que utilizaba y las expresiones que utilizaban eran muy castizas, como diría alguien de Madrid, ¿no? ¿Muy Y qué, perdona, muy qué? muy castizas. Castizas, ok. Castizas, que yo creo que es una palabra que se utiliza mucho en Madrid. Entonces, El habla verbal de la que te hablo yo. el habla verbal. Sí. Y además, o sea, pero el castizo es el habla de Madrid, en Madrid, para claro, los que eso sois digo. extranjeras. Sí, sí. Bueno, es verdad. Claro, si se me olvida que sois extranjeras. Bueno, entonces, y además pues como todo lo que viene del pueblo, con una filosofía profunda, ¿no? Normalmente la forma sencilla, pero el fondo profundo. Entonces, por ejemplo, esto me ha hecho gracia que dice, siempre se encuentran unos pantalones para todo. ¿No? Entonces, claro, ¿qué quiere decir siempre se encuentran unos pantalones para todo? Incluso para casarse. Entonces, los pantalones en aquel momento se tomaba como una solución. O sea, dentro de la expresión siempre se encuentran unos pantalones para todo, quería decir, siempre se encuentra una solución para todo. Incluso se encuentran unos pantalones para casarse, ¿no? Entonces, eso me ha parecido algo muy propio de un refranero, de una época y de un lugar, ¿no? Eso me ha gustado. Y luego comenta la criada, dice, me casé una vez, no me fue mal, pero no volveré por agua a la fuente de la vicaría. Eso me ha parecido genial, genial, porque todas entendemos lo que quiere decir y me ha gustado mucho. A ver, los personajes yo creo que los divide un poquitín en gente liberal y en gente no liberal, ¿no? Y la situación de Tristana, por ejemplo, que es de los personajes liberales, me da una pena horrible porque ella quiere ser libre. Ella es en su interior una mujer libre, una mujer a quien él deshonra a los 2 meses de estar en casa y entonces parece que no tiene salida, pero ella, sin embargo, quería ser artista, quería hacer cosas, ella quería ser libre. Entonces eso, para una mujer en aquel momento me parece extraordinario. Él me parece, Lope me parece pues un canalla tan bien retratado que yo creo que desde el segundo párrafo le cogí manía. Tan bien retratado, o sea, tan propio de... Además yo creo que de un tipo de español que se prolongó durante muchos años. Se salió de ese periodo valdosiano, ¿no? Sobre todo en ciertas partes de España que podían estar pues, menos en contacto con el exterior o menos avanzadas, vamos a llamar. Pero o en los pueblos, porque ese yo soy quien soy. No tengo un duro, pero tengo poder. Y ese poder me viene dado por mi familia, por lo poco que yo sé, porque realmente normalmente sabían poco, porque trato con la Iglesia. Quiero presumir de liberal y critico mucho a la Iglesia, pero me aprovecho de la Iglesia porque me da un cierto estatus, ¿no? Entonces, yo como somos muchas, creo que no voy a decir más, pero he apuntado así unas cosas y luego las demás para que sigáis, porque lo demás estaría hablando un rato largo, me conocéis. La siguiente, la que sea, Ana Eugenia. Sí. Bueno, puedo seguir yo si queréis, Blanca. Blanca, ¿Sigo? ¿quieres hablar? Venga, sigue. Bueno, ¿me oís bien? Sí, Bueno, yo perfectamente. creo que el propio nombre de Tristana, ese mismo nombre que tiene la novela, es un presagio de tristeza y de la tragedia que va a invadir a la protagonista. Cuando se publicó dio lugar a opiniones diversas. Muchos de los grandes de la literatura, como Leopoldo Arias Clarín, autor de La Regenta, admiraba mucho a Pérez Galdós. La realidad es que el mundo literario estaba pendiente de sus publicaciones, como Ganivet, Pereda, Menéndez Pelayo, Echegaray y su íntima amiga y escritora admirable, doña Emilia Prado Vázquez.
no voy a adjetivizar aquí más. Para su Blanca, ¿Qué? a ver si puedes hablar un poquito hacia adelante, porque se corta un poco lo no me que habéis está. entendido, ¿no? Sí, pero se corta mucho si hablas de costado. Ah, bueno, ahora estoy de frente, frentísima. Sí, de frente. De acuerdo. Bueno, entonces sigo. Para el gusto de doña Emilia Pardo Bazán, ella le hubiera gustado, hubiera querido, que Pérez Galdós hubiera ahondado más profundamente en el estatus y derecho de la mujer. En ese tiempo, la Pardo Bazán fue una temprana feminista que hizo del estado de la mujer en la sociedad, en la vida en general, un alegato personal. No quiero ni pensar en lo que debió de costarle entrar al círculo de los intelectuales de la época y conseguir que la respetaran. En verdad, como ha dicho María Eugenia, la cronología de todo cuanto publicó Pérez Galdós es inmensa. Sus novelas, que son muchas, los episodios nacionales, publicó en 5 series. Y por fin el teatro, aunque él decía que no le gustaba el teatro y que no iba a los teatros. Pero finalmente, en 1892, empezó a escribir dramaturgia y con éxito. Pero el mayor éxito lo alcanzó con Doña Perfecta, la obra de teatro Doña Perfecta, que se estrenó en 1825. Y de él mismo dijo que estaba muy satisfecho. Sobre Pérez Galdós quiero resaltar lo siguiente. Lo primero, su integridad moral, ética y social. Por eso pone en todos sus personajes siempre algo positivo que les exima de sus faltas. Y os citaré más adelante. Nunca adoctrina a su lector, sino que da sus opiniones en boca de sus personajes, en lo que le da cuenta, por un lado, de su vastísima cultura también. Pues es evidente que había ahondado en la antigua Grecia, que se había inspirado muchísimo en Cervantes, en Zorrilla, por el tema don Juanesco de don Lope, y también en el Siglo de Oro, en Lope de Vega, que parece que hay alguna poesía de él. Pero lo curioso de este libro es que no hay ninguna nota de pie de página. Solamente explica una vez, porque se queda uno perplejo, el botín, el salado botín, que resulta ser el mar. Pero esta novela no tiene notas de pie de página. La Divina Comedia, con su heroína, la Francesca de Rimini, es un continuo sujeto de su discusión y Tristana habla de ella como le llama la Paquita, espérate que tengo todos los nombres aquí, muy divertido, porque esta chica de pronto se prometía con nombres muy, muy coloquiales, ¿no? Y hacía lo mismo que cuando hablaba de don Guillermo. Don Guillermo era sin duda William Shakespeare, a quien llamaba esperaros, porque esto lo tengo apuntado. Chiscaperas y Saspiros, así llamaba a Shakespeare. En realidad se inspiró muchísimo en la Divina Comedia con la obra, con la heroína esa obra que se llamaba Francisca de Rimini. Esta personaje ha dado lugar a un par de óperas, una rusa de Rimsky-Korsakov y otra de Aida o así. Bueno, y también D'Annunzio ha escrito una novela inspirándose en esta mujer. Pérez Galdós explica su relación, un momento, ella tenía como una venda, de Tristán estoy hablando ahora, perdón. Dice Pérez Galdós, y ahí la excusa por su inocencia, dice, tenía como una venda en los ojos, y en su inocencia no se daba total cuenta de lo que estaba pasando, hasta que como una floreciente y sorpresiva primavera, palabras de Pérez Galdós, su mente florece y se dice a sí misma, hasta aquí hemos llegado. Pero no cabe duda de que don Lope la hizo su discípula y muchas de las ideas que se acuñaron en la mente de Tristana procedían del semillero de su amante. Me gustaría señalar que Pérez Galdós nunca describe escenas eróticas o de sexo. Disculpa que te interrumpa, Blanca. Describe... No, es que Graciela, mira, Eloísa me dice, estoy intentando entrar en la tertulia, me sale algo nuevo.
No, es que he bloqueado... No, espera. Ahora lo abro. Por seguridad bloqueé la reunión. A ver, dile que intente de nuevo. Entrar. Perdón. Sigue, Blanca. Sigue, Blanca. Ya. Que nunca describe escenas. Pérez Galdós había dicho que nunca describe escenas eróticas o de sexo. Nos las deja intuir simplemente, ¿no? Pero él no las describe. A don Lope nunca se le ocurrió casarse con su víctima, pues aborrecía el matrimonio por ser de baja alcurnia y cursi. Y esto se lo inculcó a Tristana, que lo que quería era ser libre y vivir sola, lo cual asombró a su amante Horacio, porque no lo comprendía. Él era un hombre espiritual y creyente. Tristana no quería tener hijos y decía que no quería ver el sufrimiento que le daría perderlo si el Todopoderoso se lo quitaba. Era una mujer que era una esponja, aprendía de todo el mundo. Es muy gracioso ver cómo la profesora Malvina, ojo el nombre de Malvina, la profesora inglesa, que decía que aprendía todo, que era un genio la chica, y que ella misma dice de sí misma que antes de aprender algo le parecía que ya lo sabía. O sea que estaba muy orgullosa de ella. Hay una relación muy bonita con Saturna, criada, que no se sabe ni cómo vive, no sabe si se la pagan ni le dan de comer, es una cosa tremenda. Es una relación muy respetuosa y cariñosa con Tristana. Esta mujer le dice, que es una gran feminista, Saturna, le dice que hay 3 únicas posibilidades para una mujer. El casarse, el ser un artista, el teatro, y lo que todos sabemos. Pero dice, ¿no crees que don Lope tiene razón al hablar del matrimonio? Aquí prueba un gran feminismo. Ella dice, yo me casé con mi marido y luego me he dado cuenta, por medio de un cuñado mío, que trabajaba en una imprenta, que allí no ganaban nada, que los escritores no ganaban nada, que lo que se gana es con la ley, es decir, con ser políticos. Es curioso, ¿no? Luego hay también un personaje que es el hijo de Saturna, que se llama como ella, Saturno. ¿Quién es Bárbara? Perdón. ¿Qué? Bárbara Gómez. ¿Quién es? No conozco a Bárbara Gómez. Que Yo me no llama la conozco. Acá está Eloísa. Ah, pero como dice Bárbara, vale, perdón. Acá está Eloísa. Sí. Mis queridas chicas, ¿cómo estáis? Bien. Oye, gracias. Tan guapa Gracias. como siempre. Está Lo hablando Blanca. Con este sistema es que le tienes que dar tú una autorización. Te digo, Graciela, respecto a otros Zoom con lo que yo trabajo. Yo estoy dando la autorización, te acabo de dar de autorización de Claro, entrar. pero como yo me enganchaba tarde, os he descabalgado un poco, perdón. No, es que tengo la entrada bloqueada Ya, por seguridad, perdón. bueno, pues no la bloquees porque total una tertulia literaria no creo que se diga ningún dato relevante. Bueno, sigo con la relación. Hola, Sí. Eloy. Blanca, perdona. Blanca, disculpa un segundo. Hemos tenido algunas dificultades de sonido. Te digo, por favor, habla al aparato de receptor que estés utilizando. Yo ninguno, estoy utilizando la tableta nada más. Sí, pero hacia adelante tiene que hablar. Bueno, es que estoy un poco lejos, me voy a quedar y... A ver, Claro, ahora, es que si no, no se puede, porque es que sin darte cuenta te vas yendo para allá, para allá, para allá. Y bueno, ahora estoy bien, ahora estoy bien. ahora sí. Gracias. Entonces, para aclararle a Eloísa, que acaba de llegar, estaba hablando, perdón, de la relación con Saturna, entre Saturna y Tristana, que es de respeto y cariño de una y la otra. Y siempre discreta. Esta mujer, aunque chismosilla, es discreta. Y dice, ¿no crees que don Lope tiene razón cuando habla de matrimonio? O sea, que era una feminista también. Su hijo,
nocturno, patoso, rechoncho y con un pelo de cerda, dice Pérez Galdós, o sea, será de caballo, ¿no? Y mofletes coloreados, dice que es muy salado, le dice Tristana. Y la madre dice, bueno, pero si Tristana insiste y lo mima y le da cosas, y esto prueba, pues una vez más, la compasión que tiene Pérez Galdós a las personas, ¿no? A ver, un momento, estoy perdida con mis papeles, perdonadme, porque no me quiero extender mucho, pero en fin, hay cosas que decir. La aparición de la señora Malvinas, eso ya creo que lo he dicho, ¿no? Como dice que esta mujer lo absorbe todo y demás. Creo que se realizan como 8 metamorfosis a lo largo de la novela, pero os voy a dejar a otras que las digáis para no extenderme demasiado. Pero es curioso que en la última metamorfosis, Don Lope y Tristana terminan al final ambos haciendo lo que no querían en un principio. Pérez Galdós escribe con un castellano a veces en desuso. Yo disiento que he tenido que buscar algunas palabras en el diccionario. Por ejemplo, la palabra jaquetón quiere decir insolente, y yo lo he buscado, y otras muchas. Pero me encanta la manera en que pone los artículos después de los tiempos del verbo. Yo mirábalo, pasábalas. Le da un tono cantarín a su escritura. Me ha llamado poderosamente la atención su capacidad descriptiva. Por ejemplo, cuando está en Villajoyosa, por la región de Murcia, Alicante y demás, es curioso que parece que estoy viendo un cuadro de Sorolla. Pues vive el mar, la hondura, la transparencia del mar, la luz blanca y transparente, la frondosidad de las flores. Es impresionante. Yo pensé, pues estoy viendo Sorolla. Pero creo que he descubierto una referencia a Juan de la Cruz en él, en la que dice, en ese hoyo sumido, refiriéndose a Tristana, a su mente. Y lo que yo había leído del místico es, en su soledad hizo su nido. Me gustó mucho. Como al final de un capítulo nos deja ante la inquietud de qué va a pasar a continuación, pues siempre encuentra una solución admirable en el siguiente capítulo. Por ejemplo, la solución que le produce la entrevista que tiene prematura al encuentro de Horacio y Tristana, en la que destaca a Horacio el que no pretende casarse con ella. Y dice, pasos adentro, así es mía, ¿no? Y también las dificultades económicas que tiene, que uno se dice, ¿cómo va a salir de esta? ¿Me oís bien o no? ¿Sí? Sí. Bueno, y entonces siempre encuentra solución, porque viene el sobrino sacerdote que le dice que en realidad lo que tenía que hacer es casarse y no estar amancebando a esa chica. Y él no quiere, pero viene una segunda vez cuando está muy mal de fondos, porque en realidad ha tenido la dignidad, digamos, de no aceptar todo lo que le quiere dar Horacio, salvo el órgano, ¿no? Pues en realidad soluciona porque acepta al final casarse con Tristana y así dejarle además en su haber la vida resuelta. O sea que de momento eso es todo, os dejo lo demás. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Blanca. Muchas gracias, guapa. Rosa Ceño. Sí. Rosa Sí. Ceño. Hola, ¿qué tal? Un beso a todas. Bueno, yo voy a ser breve. No me ha dado tiempo terminarme el libro entero, lo siento, pero tengo algunas ideas que aportar a ver si os gustan. Lo primero es que a mí me ha recordado muchísimo a Cervantes, a Don Quijote, a las novelas ejemplares, a la picaresca. Creo que lo que es un canalla que representa toda esa hipocresía social y religiosa, ¿no? El vamos a aparentar, vamos a poner, pues esa imagen tan cervantina que puede ser la mesa con la plata y con todo tipo de lujos, pero luego cuando se va a servir la sopa solo hay un hueso, ¿no? Y esa desfachatez que tiene también de vender sus valores como
como unos valores intachables, porque al final él está apagadísimo de sí mismo, él se ve como el caballero maravilloso andante, recto al que los demás han de recurrir cuando hay un conflicto, un duelo, porque él sabe de todo y además es una institución, ¿no? Pero todo al final está basado en un machismo fuera de lugar hoy en día, evidentemente, y que se ha arrastrado durante varios siglos, en el que pues ese hombre se supone que hace un poco de paraguas para las mujeres que tiene alrededor, a las que acoge a esta pobre Tristana, un poco prenda, ¿no? Parece que ella es el pago por la ayuda, se supone, desinteresada a su difunto padre y que en el fondo pues es de nuevo otro símbolo de una sociedad totalmente estratificada y de alguna manera como que él representa todo lo que en esta sociedad se podría criticar. O sea, al final no acaba siendo, o sea, empieza presentándose a sí mismo como un modelo de rectitud y de honestidad, y luego se va viendo, pues eso, lo que decía Garbiñe, ¿no? El canalla, Garbiñe lo caló al primer momento, y bueno, yo como me falta todavía terminar el final, pues la evolución tampoco la he ido viendo, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Rosa. ¿Quieres hacerlo tú, Graciela? Sí, venga. Sí, puede ser. Vale. Yo he tomado esto por 20 lugares diferentes. La primera página, cuando empieza a hablar, lo primero que hizo es recordarme la cena jocosa, que empieza en Jaén, donde resido, vive don López de Sosa. Y diréte, Inés, la cosa más brava del que has oído. Y en realidad, esa primera página, si uno toma la cena jocosa, describe el total de lo que va a ser el libro. Me impactó mucho porque yo había leído otras cosas de Galdós y no Tristana. Yo creo que en Tristana asume la defensa de la ley de la naturaleza. Somos jóvenes, somos mayores, perdemos, ganamos, y toda la cosa de, digamos, muy típica de Galdós está plasmada allí. Presenta algunos temas muy peculiares, que es el de la defensa del lugar de la mujer. Hay un momento sobre 1885 donde empieza a defenderse ciertos lugares para las mujeres, la libertad y demás cosas. Pero fíjense, yo lo mezclo también con el tema de los personajes. ¿Quién es la única que tiene sentido absoluto de realidad? Saturna. No hay otra. Saturna, con palabras muy sencillas, va diciendo cosas elementales. Es un hombre de ceguera moral, libertino de nobles sentimientos. Toma temas específicos. Y luego había una serie de... Me llamó mucho la atención el uso de los nombres. Como dice Blanca, es cierto que Tristana es Tristana y está explicado en un punto, dice, no sé dónde, dice triste y serena. Dice, Tristana tiene, alguien habla, ¿no? Una actitud triste y serena. Creo que ahí está descrito el nombre. Pero hay un momento, el uso de los nombres va cambiando las situaciones. Por ejemplo, cuando ella conoce a Horacio, don López, don Lepe,
ella termina siendo la señorita Reluz y él es el señorito Horacio. En las situaciones ideales, Don Lope, ella es Paquita de Rimini y él es señor Juan. O sea, fíjense cómo va usando Galdós los nombres que además tienen que ver con bueno, Don Juan Tenorio, con muchísimas cosas más. Pero me llamó muchísimo la atención. También me llamaron la atención las antinomias en el texto, ¿no? La libertad versus la esclavitud, la integridad versus la fragmentación, la expansión versus el encierro, la verdad versus la falsedad, no sé, la virtud versus el vicio. Todos estos temas son tomados a lo largo del texto. O sea, me pareció rico para leerlo. Creo que es Galdós. Pero sin embargo, atención, porque no fue una de las novelas valoradas en su época. O sea, de hecho se la dejó de lado y eso me llamó mucho la atención. Creo que lo que toma son temas realmente fuertes. Me encantó esa libertad de Tristana, ese sueño de libertad. ¿Y quién le dice que realmente es una mujer saturna? Una mujer puede estar casada, puede ser actriz o... Y ahí deja los puntos suspensivos. Esto era lo que quería comentar así. Tengo muchísimas cosas más, pero en forma global creo que va eso. Muchas gracias, Graciela. Yo no he entendido muy bien esas comparaciones que has hecho, algunas de ellas, con personajes de otras novelas. No, porque te digo, toma a Don Lepe, la señorita Reluz y el señorito Horacio, todos en el mismo tiempo, o sea, es temporal el uso de los nombres dentro de la novela. Es temporal. En las situaciones ideales, Don Lope ya es el viejito que la cuida. Ella es Paquita de Rimini. Y Horacio es el señor Juan. O sea, ¿por qué el señor Juan? Porque ahí viene otra vez el que trata de seducirla pero que no llega. Si miráis la novela por etapas, vais a encontrar esto, por sectores. Perdona, pero es que parece que nos estamos contagiando del Cineforum, de las etapas. No, pero es que la novela tiene etapas. Tienes la presentación, toda la etapa del amor y del enamoramiento y de la pasión, digamos, soñada, de la idealización. Hasta Tristana dice, no sé si es un dios para mí, ya olvidé su cara. Es un dios. Claro. Y la última etapa en las cuales, digamos, se vuelve no es a la normalidad, sino a encauzar en lo que la sociedad del momento permite. Don Lope vuelve a ser Don Lope, cada uno vuelve a un rol. Pero son roles diferenciados y son etapas del mismo libro que aparecen. Vale, gracias, Graciela. ¿Quieres tú, Marité? Bueno, ¿bien? Venga. ¿Yo? ¿A quién dijiste? Bueno, le pregunté a Marité si alguien quiere hacerlo. No, Marité, adelante. Hola, Marité, bonita. Sí, bueno, sí, yo pienso que yo voy a decir bastante de lo que ya dijeron, entonces lo trato de poner un poco diferente. Una cosa que me gustó muchísimo de la novela es que los planos
tanto espaciales como temporales, están muy bien definidos y muestran las sucesivas metamorfosis. García ya también utilizó esa palabra, o alguna utilizó ya esa palabra, las sucesivas metamorfosis que se van dando simultáneamente de todos los personajes, de Tristana, de Don Lope y de Horacio. Con un fondo que muestra que hay algo que no cambia, algo inmutable, algo que es la realidad, y que esa es Saturna. Saturna es la única que no cambia y la que está siempre ahí como simbolizando la realidad. Y yo también pensé bastante en el hecho de lo que decía Graciela de los nombres, que los nombres no se dieron al azar, y los nombres van cambiando a medida que va pasando esa metamorfosis. Graciela ya lo dijo muy bien, entonces no quiero repetirlo, pero una cosa que me gustó mucho, por ejemplo, es que el nombre de Don Lepe fue Saturna el que se lo puso, ¿no? Entonces, que esa es la parte real de los nombres es la señorita Reluz, Don Lepe y Horacio, el señorito Horacio, ¿no? Entonces, Saturna sigue, es el palo, el poste que hace que siempre la novela tenga un vínculo con la realidad. Y bueno, quisiera entonces solo decir con respecto al desenlace de la novela, algo que leí que me pareció muy lindo, que decía que los personajes con resignación muestran su conformidad con el destino y parecen entender que los sueños, sueños son. Eso lo leí en algún lugar y no me acuerdo de quién, o sea, no puedo citar el autor. Bueno, yo creo que... Sueños son de Calderón de la Barca. No, yo sé, pero ¿quién escribió esto? Que los personajes con resignación muestran su conformidad con el destino y parecen entender que los sueños, sueños son. O sea, eso no es de mi propia cosecha, sino lo leí y se me olvidó. Pero es un guiño a Calderón, como dice Blanca. Sí, es un claro, no, eso yo lo sé, que los sueños, sueños son, pero por eso me pareció tan lindo, por eso me pareció tan lindo, porque no sé decir, lo que no sé decir es quién lo escribió, no es mío, yo no lo escribí. ¿Quién es el autor del artículo? Eso es lo que quieres decir. Exacto, eso es lo que quiero decir. Ahí no te oigo. Se ha ido la voz. ¿Se ha ido la voz? ¿Se ha ido la voz? Sí. Ahora. Bueno, sí, que eso es nuevamente otro guiño a un contraste con la realidad, ¿no? Que al final la realidad, al final los sueños son y es la realidad lo que queda. Muy bien, Marite. Bueno. ¿Alguna voluntaria? A ver, yo voy a decir, pero muy poca cosa porque ya se me ha olvidado porque lo he leído hace 2 meses. Yo lo que creo, cuando lees la novela esta, tienes una sensación de alivio porque ya han pasado 100 años y la situación es otra para las mujeres, ¿no? Ha mejorado, son los mismos temas, porque el tema es el tema económico, que ya no se puede independizar, sus sueños de independizarse y tener una profesión, pero es tristísimo el final, porque oye, convertirla un Galdós, convertirla en una beata de iglesia y que acepte casarse, pues es el peor desenlace que puede tener la novela, ¿no? Y lo que me ha encantado como personaje es él, porque es un personaje tan español, tan de los vicios del español, de cómo se justifica él mismo pensando que él es buenísimo, que ayuda a los desvalidos, que es un personaje que da un repelús increíble, ¿no? Pero es una hipocresía tan salvaje porque él mismo está convencido que es buenísimo. Y claro, la novela te pone una diferencia de edad, que ella tiene 21, creo recordar, y él 57. Cuando se amanceba con ella, es increíble, ¿no? Entonces es un libro que verdaderamente
ha envejecido mal, porque para mí el lenguaje es muy, no es agradable ver todas esas descripciones y todas esas formas ha quedado todo muy, muy pasado de moda. No es nada como se escribe una novela 100 años después, ¿no? Ha quedado muy, muy trasnochado el lenguaje. Sería, hombre, es un lenguaje muy típico de Galdós, pero en esta novela se hace hasta cursi. Cómo habla ella con Horacio y sus cartas, es muy para mí, personalmente, lo encuentro muy trasnochado. Y claro, terminar que ella, como Beata de Iglesia, pues la verdad que le da un final muy triste a la novela, ¿no? Como diciendo que ella lo intenta, pero también ahí mete a la enfermedad. Mete que tanto el tema de económico como la enfermedad a ella le hacen ser realista y coger, como decía Cristina, creo que te llamas, ¿no? No sé, a ver. Bueno, la que ha hablado antes que yo. Marité. Maite, que el desenlace de la novela es quizá lo más triste de la novela. Y esas son las 4 cosas que digo, para que hable otra. Gracias Clara. Bueno, vamos a darle la palabra a Cristina, que antes nos la pidió. No, pues era lo mismo. Por eso había... Vale, pero tienes la palabra, Cristina. Bueno, ok. Espérate que tengo acá algunas notas. A mí voy a retomar en realidad un poco me decía lo que dijo Clara y también lo que dijo Marité con respecto al final, porque el final sí realmente es desolador. Ella termina beata, casada, cocinera, porque en realidad la última inspiración de Tristana es preparar pasteles y demás, se convierte en una pastelera. Este es un libro que a mí no me gustó, lo leí hace 3 meses y no me había gustado demasiado. Vino todo lo que vino la pandemia, etc. Y lo leí de otra manera y me gustó mucho. Ahora sí, como que le presté atención al libro. Y sí, y además creo que la primera vez había leído y estaba muy mezclado con la película de Buñuel, mientras que ahora es como que me olvidé de la película de Buñuel y lo veo como es el libro en realidad. Me gustó sobre todo la descripción que él hace de los personajes, y me parece que la descripción que él hace de Lope Garrido es excelente. Y creo que es el verdadero protagonista. El libro se podría realmente llamar Lope, más que Tristana. Y la sensación que he tenido que, bueno, la Tristana es la creación de Lope. Es Lope quien le mete en la cabeza, vulgarmente dicho, esta cuestión del ideal y esta como pasión del ideal de la independencia, del no matrimonio, etc. Ella es una excelente alumna. Me parece que el personaje es mucho menos real que el de Lope. Lope tiene mucho arraigo. Además, hasta físicamente, uno se imagina que él lo menciona en el libro, ¿no? La rendición de Breda. Y uno piensa que este hombre sale de ese cuadro. Y entonces, por eso, me parecía que Tristana quedaba como un poquitito desdibujada como personaje. Y el personaje de Horacio es lo que es en realidad un burgués que lo único que busca primero es un enamoramiento y después es una cuestión así totalmente de burguesía, casarse, tapar los deseos de independencia de ella. Y como todas dijeron, no voy a repetir lo de Saturna porque esto sí es el anclaje a la realidad. Y hubo 2 o 3 cositas más y no quiero extenderme mucho. A mí alguien dijo que no, Clara, que había dicho lo del lenguaje. A mí, sin embargo, el lenguaje me gustó y creo que hay palabras que siguen siendo muy actuales. No me acuerdo qué actuales, pero palabras que por lo menos hasta en la Argentina se siguen usando. Cuando la palabra tarumba, que mi papá usaba mucho, por ejemplo, y que un tarumba, y él la usa, y yo decía, mira tú,
Graciela hace así, pero es que es así o no, en la Argentina es muy típico. Y como eso mucho, entonces me parece que es un lenguaje, es cierto, el estilo narrativo no es el de ahora, es decimonónico, esto es obvio, pero el lenguaje me parece que está muy, muy bien usado. Y además me gustó otra cosa, que es la ironía que él usa por momentos. Es una ironía distante, tiene. Y también, y bueno, hay otras cosas más, pero lo único que quiero decir es el tema de los espacios. No hay acción externa prácticamente. Bueno, sí que van en el tranvía, eso, pero no hay cosas que pasen afuera, en realidad. Sino que pasa en la casa de Lope y en el estudio de Horacio. Como que todo en la casa de López, todo lo que ya está terminado, lo acabado, la decadencia, todo está terminadito. Mientras que en el estudio es todo lo que está inacabado, lo que todavía no se terminó, los bosquejos, los diseños. Bueno, entonces, y son en estos espacios además, y son cerrados, donde Tristana queda confinada. Bueno, no, tengo otras anotaciones, pero sigan. Vale, a ver, Graciela quiere decir algo, no sé si es algo técnico. Enciende el micro antes que nada. No se oye. Quería hacer un comentario respecto de lo que dice Cristina. Me encantó eso de que fueran espacios cerrados, pero fíjate que todo lo que aparece como ideal aparece en espacios abiertos. Las luces de Madrid, o sea, todo lo que aparece con Sí. idealización. Las luces de Madrid desde el estudio de Horacio. El mar desde Villa Joyosa. Todo lo que es idealizado está afuera. Claro, pero los espacios donde ella queda confinada. Sí, todo es interno. Son estos dos, juntos. Sí. Y además Madrid está mal descrito. También, lo poco que se describe. ¿Por qué? ¿Mal descrito? Porque va pasando de un lugar a otro y nosotros desde nuestro, porque se me ocurrió mirar cuál eran los planos de Madrid en esa época. Y entonces te descubres que en realidad donde terminan mudados al final, que no me acuerdo cómo se llama, es que no existe casi ahí. Lo de obelisco, termina en el obelisco. No, eso es cuando se muda porque hay 4 iglesias. Sí. Antes. Antes. Hay 4 casas, porque se me ocurrió mirar los planos. Déjalo, pero estaba mirando el desarrollo de Madrid. Pero no vamos a pensar que Pérez Galdós ha hecho algo mal. Será No, una licencia. No, a lo que me refiero, en aquella época podía ser muy entendible la degradación a medida que va mudándose. Al principio estaba en Chamberí, él habla al principio en Chamberí. Claro, que pero debía ser, hace 100 años, debía ser... medianamente central. No, va saliendo hacia las afueras. Hacia las afueras. Sí. Porque dice que no era un barrio bueno, describe que no era un barrio bueno. Y eso lo dice también el urbanismo de esa época. Súper interesante es. Disculpad, eso es porque para dice, otra charla. habla al principio que la casa era como una corrala. Sí, faltan 3 personas, Que, claro, así que yo déjalo. no he oído nunca que en Madrid haya corralas en Chamberí. Yo creo que las corralas eran todas del centro de Madrid, más que en Chamberí. No había. Pero no lo sé, eso lo sabrás tú como arquitecta mejor que yo. Blanca, no, está sin sonido. ¿Está sin sonido, Blanca? ¿Sí? No sé. Ahora. Sí. Bueno, no importa. A ver, que sí había corrala. Y el final es en Chamberí, seguro. Y además, fijaros una cosa, la iglesia donde iban a rezar las siervas, son las siervas de las hermanitas que iban a curar a los enfermos. Y yo, una vez monja ahí, Sor Milagros cuidó a mi madre. O sea, conozco muy bien esa iglesia. Está en la plaza de Chamberí. No, pero lo que se están planteando es si por la decadencia económica se van saliendo del centro. Eso no, se va para hacerle a la vida a ella más fácil, puesto que tiene una pierna, pues quiere ir a la iglesia, eso le consuela. Esta mujer
tiene una capacidad de cambiar dentro de sí misma increíble, ¿no? Entonces él hace todo lo posible por hacerle la vida fácil. Eso es todo. Graciela, no tienes voz tampoco. ¿No? Sigamos con el resto, después os Un puedo momento, contar. ¿quién quiere? Nos queda Eloísa, nos queda Begoña, nos queda Mercedes. ¿Quién quiere? No tiene voz Begoña. Bego, enciende el micro, por favor. ¿Dónde está Begoña? Begoña, enciende el micro. Perdón. ¿Va a hablar Mercedes? No, tú. No. Estaba diciendo que vale. estaba... Nada, yo os voy a decir solo dos cositas porque lo he leído a la carrera. A las 9:30, a las 10:30 de la mañana empezaba a leerlo y a la 1:30 se me caía la pestaña ya de sueño, no me enteraba demasiado. Pero como ha dicho Garbiñe al principio, la verdad es que el libro me ha atrapado, porque si no lo hubiera aparcado y lo hubiera dejado. Pero me ha atrapado por un sinvergüenza. O sea, esta mujer es una petaca, la tiene ni un florero siquiera. Era de su pertenencia, lo dice al principio del libro, la pobre Tristana, y este es el que tiene una bula con las mujeres para hacer con ellas lo que quiera, sean casadas, jóvenes. No sé quién ha dicho antes que tenía 21 años, yo creo que era más joven. 21 años tenía cuando ella empezó a ser consciente de la situación tan terrible que vivía, que unas veces era hija, otras era sobrina, otras no era nada del buen señor este, o sea, socialmente el papel que ella empeñaba en la sociedad, que no era nada de él. Pero bueno, el libro, como os digo, me ha enganchado porque me ha parecido que lo he leído fácil, lo he leído bien, a gusto, a gusto y a disgusto por el contenido. Y luego, pues por esta bula que se había concedido él para tener todo tipo de relaciones con las mujeres como convenía. El personaje sí que me ha recordado un poco al Quijote, no sé quién ha dicho antes, a los libros de caballería. Y esta pobre mujer que aceptó sin darse cuenta esta manera de vivir, de la gravedad que contenía por lo inocente que era, despierta con Horacio. Pero despierta con Horacio, como muy bien habéis dicho, pues la única mujer, ¿cómo se llama? La de la casa. Saturna. ¿Perdón? Saturna. Pues gracias también a Saturna, que la tiene como apoyo, a que puede hablar con ella, a que puede estar con ella, con esta mujer que tiene los pies en la tierra. Y bueno, el final me parece lo más triste de todo. O sea, tener que terminar pues como una beata cerca de 4 iglesias. Bueno, mira, ha aprendido a tocar el órgano. Algo de sus sueños se ha realizado. Es lo único que he visto así positivo en ella, de esos sueños que tenía, de ser artista de cine, que le decía él, de ser bailarina, artista de cine, no, de teatro, bailarina. Una pobre desgraciada y él un canalla, desde el principio hasta el final. O sea, ahora, no habéis comentado nadie que por otro lado, salvo el tema de las faldas, él vendía cosas para ayudar a la gente. O sea, tenía como todo el mundo su corazoncito, esa parte buena que todo el mundo tiene. No, Galdós. Es que, ¿sabes qué, Begoña? Es que este es justamente que lo hace más rico el personaje. Porque él era, para todo el mundo, él era una buena persona, era muy generoso y vendió todo lo que tenía para ayudar a la familia de Tristana. Sí. Pero al mismo tiempo era un depredador sexual, como diríamos. Total, efectivamente. Que se pueden dar las dos cosas en un hombre, ¿eh? Sí. Sí. Lo que pasa es que prima más la parte mala. La parte, porque al final, la parte mala, pues ha hecho desgraciada a esta mujer. O sea, ha abusado de ella desde niña, siendo la hija de sus amigos. O sea, y además con todas las bulas del mundo y creyéndose que eso era lo mejor, porque luego se siente padre.
Y al final el único motivo por el que se casa con ella es por la herencia de las tías, para, fíjate, y hacer ver que la va a dejar a ella cuando ella se muera, que va a ser mayor, se va a morir antes, pues la va a dejar una herencia. Y entonces al final terminan en la vicaría con lo que él odia a la Iglesia. O sea, que no hay por dónde agarrarlo en ese aspecto de la falsedad que tiene este hombre y la doble vida que tiene, ¿no? O sea, para los demás, como tú dices, Cristina, pues era un hombre generoso, ayuda a la gente y demás, pero personalmente es un hombre, pues eso, que se ha creído que tiene bula del cielo bajada, que además lo dice nos narra, para hacer todo este tipo de abusos, ¿no? Con las mujeres. Y como has dicho también otra del grupo, no sé quién ha dicho, que muy feliz de que haya pasado esta época, ¿no? Que seguimos un poco, no es lo mismo, pero seguimos en esa batalla, pero por lo menos mejoradas. Perdón, quería decir una cosa en un apoyo, porque nadie le está quitando apoyo, pero a raíz de lo que ha dicho Begoña, que él, López, tiene para mí una frase que ya hizo que le odiara desde ese momento. Soy tu padre y tu marido, y hago según me conviene. Así es. Y eso lo suelta, ¿no? Que me parece que es de las frases terribles de todo ello. Begoña, ¿y el papel de la Iglesia no lo has tocado? Bueno, pues es una iglesia de la época, un horror. Es un clericalismo pues terrible. O sea, no me extraña que este hombre pues no. Pero bueno, a este hombre no le va nada, ni el ejército, ni la Guardia Civil un poco. O sea, está en contra de todo. Toda la sociedad, todo le parece un horror, o sea, a este señor. Y bueno, el tema de la Iglesia en el siglo XVIII, pues fíjate cómo era la Iglesia. No es que haya cambiado mucho en el XXI, una corriente, una parte de Iglesia, pero bueno, es mira, pues te retrata cómo se refugia ella, al final. Es un refugio, pero no han presentado a una persona, como digo, Saturna, es el único apoyo que tiene esta mujer. O sea, en la Iglesia no hay nadie que le ayude a ella como persona, a Tristana. ¿Hay algún personaje? ¿Habéis visto algún personaje? Saturna. Pero bueno, Saturna no es una persona de la Iglesia. No, ella va allí como además refugio. nadie le echa una mano. Yo creo que ella va a la Iglesia buscando un sitio donde le dejen en paz. Pues sí. Retirarse de la sociedad, que sabe que no lo va a tener bien. Además, dice al final que ni siquiera se ha dado cuenta de que la han casado. Claro. Que no ha sido ni consciente de que la han casado. De que las palabras esas que han dicho le han casado, y ya no ha sido consciente de eso. Y luego, pues eso, se ha dedicado pues a la repostería, como ha dicho otra también. O sea, al final cocinera, le va a cuidar a él. O sea, un horror, un horror. Pero bueno, la he leído, estoy aquí, os he visto, he participado, o sea, estoy encantada. Muy bien. Doy fe que a las 9 de la mañana no había nada de esto. O sea que muchas gracias. Bueno, pero, perdona, Begoña, con el tema de la religión y del tema de la Iglesia, se podría hablar mucho también de esta novela, porque también tiene mucho. Pero lo que sí le da consuelo es la religión, más que un cura o alguien de la Iglesia, que eso también es un tema ahora que lo estamos viendo con la pandemia. Pero es un tema... ¿Qué le da consuelo? ¿El ir allí? ¿El ir al templo? Claro, ella estaba solo yendo a la iglesia y cocinando. Bueno, chicas, la siguiente, que es... Luego no hay hora. Tertulia... A ver, me faltan Mercedes, Eloísa. Mercedes y Eloísa faltan. Sí. Y Ana Eugenia Venegas. Ah, es verdad, que tú no has dicho nada más que lo del principio, lo has dicho también. Escuchadme, chicos, yo no he leído el libro, yo me he unido a vosotras por el gusto de veros y de escucharos. Bueno, leí el libro hace, no sé, 45 años, no me acuerdo. Pero no puede ser, no te dejaban con esa edad. De cualquier manera, lo que sí que tengo en la retina siempre es una mujer que quiso ser algo que, por supuesto, en esa época no podía ser. Y su rebeldía, que tampoco fue tanta, pero bueno, sí, ella intentó diversos cauces y por ninguno la dejaban. Y eso sí que me admiraba de ella.
Y también me admiraba mucho el final, eso que un marido que se chupara los dedos era un logro. Era como, bueno, acá hay que tirar, ¿no? Eso es muy bueno. Lo cual no quiere decir que, oye, que todo hecho con amor, pues bendito sea, pero que era como cuando yo la leí, que era una joven llena de ilusiones y que no conocía el mundo por un agujero, pues claro, me pareció como, ¡oh, cielos! Voy a empezar con el recetario ya, la marquesa de Paravere, aquella que nos regalaban a todas. ¡Qué horror, qué horror! Pero bueno, nada, que os dejo la voz a las demás que la habéis leído y para mí un gusto veros y compartir este ratito de oír hablar en castellano y de veros a todas Muy bueno, queridas. muy bueno. Bueno, Mercedes. Bueno, yo tengo una versión, después de todo lo que he oído, no me he podido olvidar de que para mí ha sido una novela preciosa, la he sufrido y la he disfrutado, porque me he empatizado tanto con el personaje que era verdadera admiración por ella, era una especie de heroína fracasada, pero que lo supo encajar en cada momento. A mí me parecía una mujer muy inteligente, siempre estaba dispuesta a decir, bueno, pues si es lo que hay, es lo que bailo. Y la verdad es que para mí eso ha sido asombroso, porque hasta ir a la iglesia, que no se le habría ocurrido nunca, ella pensó, bueno, quizá me consuela, y lo consiguió. Así que yo creo que es una versión absolutamente de víscera, porque la he vivido muchísimo y no puedo opinar de otra manera. Me parece una heroína y me parece una mujer fracasada. Y él, un auténtico hipócrita que sabe perfectamente lo que hace, pero se da la razón a sí mismo constantemente. Por eso me hace pensar que sabe que es un hipócrita, porque se da la razón constantemente. No se la da a nadie, él se la da él solo. Así que no quiero decir nada más. Encantada de estar en esta tertulia y muchas gracias por vuestras opiniones. ¿Cómo que en vuestra tertulia? Será la nuestra, ¿no? Vuestras opiniones. Oh, nuestra. Ah, bueno, la mía no cuenta mucho. Ahora falta la tuya, Ana Eugenia. Bueno, yo también, a mí me queda poquísimo que decir. Y bueno, pues como me remito a la introducción que he hecho, y no sé si os habéis dado cuenta de la cantidad de lugares comunes de la obra galdosiana que hay en esta novela. Pues eso, desde la situación de la visibilización de la mujer, que no tiene una habitación propia, ni pensamiento de tenerla. Claro. Y bueno, al final, si os dais cuenta, la novela se compone de inicio, nudo y desenlace, ¿no? Pues el nudo es realmente una fantasía en la que ella pues intenta pues eso, ser pintor, poder vivir libre sin tener que casarse, ser artista, una serie de cuestiones, pero luego realmente la realidad, lo que es la irremediabilidad de la vida, que es lo que nos cuenta Galdós con ese realismo de fin de siglo, pues nos lleva a que él, es lo que habéis dicho vosotras, él al final es el macho proveedor y el que da seguridad, y ella al final es la hembra cuidadora que hace comiditas muy ricas para el marido. Y la única escapatoria que tiene es irse a la iglesia. Que yo me pregunto cuánta gente era tan beata como parecía en otros tiempos, porque realmente ir a la iglesia no era ir a estar con Dios, sino era a hacer un acto social, el único que se le permitía a las mujeres todos los días, ¿no? O todas las semanas. Entonces, realmente era un lugar donde tú podías, a la entrada, a la salida, ver, hablar, incluso
te podías permitir una crítica, ojear a los machos y a las hembras posibles. El ir a la iglesia es, realmente no era lo que tendría que haber significado, lo que significa, supongo, hoy en día, porque hoy ¿quién se va a ir a la iglesia a hacer un paripé? Realmente nos vamos en busca de consuelo y por eso yo, por ejemplo, la primera salida que haga va a ser para ir a la iglesia del tirón. Tengo una necesidad. Pero es eso, una necesidad de que algo me ayude por encima de mis posibilidades, ¿no? Eso es la visibilización de la mujer, lo que hemos visto. Fijaos qué manera utiliza Galdós para exponer un tema que realmente del que no era consciente nadie, o sea, ni la propia mujer era consciente de la situación en la que estaba. Y él se daba cuenta, pues realmente también tenía muchas relaciones con aquellas mujeres feministas de final del siglo XIX, con la condesa Paola Pardo Bazán, con Claro Campoamor, creo que también tuvo algún tipo de relaciones con todas esas mujeres de final de siglo que estaban, pues eso, pidiendo una justicia, pues como la que pedimos nosotras, ¿no? La justicia social de que somos seres humanos y que tenemos derecho a estar y a tener, a que nuestras fantasías se hagan realidad, porque lo que le pasa a esta chica es que ninguna de sus fantasías tiene posibilidad alguna de hacerse realidad. Y eso es una pena, eso es una manera de castrar a la mujer que es una injusticia. ¿Te puedo preguntar una cosa, Ana Fena? Sí, dime, hija. Digo, y este hombre Horacio, ¿por qué crees tú que, habiendo tenido también una infancia bastante desgraciada, sobre todo con aquel abuelo al quedarse el huérfano, ¿por qué ellos dos no han podido? ¿Estaban demasiado heridos los dos? ¿O qué tipo de no sé, de rechazo podía haber entre ellos? ¿Estaban imposibilitados, diríamos, por el tipo de vida que habían llevado cada uno? Era muy severo. Yo creo que en realidad lo que les había ocurrido es que se habían desenamorado. Se habían desenamorado. Él había creado una distancia, luego habían ocurrido cosas y ni ella ni él eran la persona de la que se habían enamorado. Disculpa un segundo. José, perdona, que estoy oyendo que se oye por los estos. La verdad es que, hija, siempre que me pongo una conferencia se pone a gritar más que yo. No le hemos oído, no le hemos oído. Ya, pero es que yo no sabía, no estaba pensando, no me escuchaba a mí misma. Hay una frase que dice el Horacio. Horacio no, el López. Don Lope dice: Tristana está enamorada de un hombre que no existe. Cuando él está haciendo las cavilaciones, bueno, este lo voy a traer, pero esto es para nada porque esto está acabado y no sé cuál. Porque Tristana está enamorado de un hombre que no existe. O sea, de esa cosa que vivieron, que las hormonas tuvieron mucho que ver en esa historia, y que ya no, porque él se había ido y había continuado su camino por un lugar y ella... Esa es la cuestión. Vamos, en mi opinión. Y además hay un punto en el cual Horacio dice: soy yo muy terrestre y ella muy soñadora. Eso es el final de la historia. Claro, y bueno, además eso no estropea una pareja, te lo digo yo. No, pero él quería como buen, lo que él quería como buen burgués era la señora de su casa. Claro. Y tener hijos. Cuando ella empieza a escribir y qué sé yo, con todas estas... Oye, no se me oye. Nada que ver. Sí, se te oye. A él le encantaba que a ella le gustara la pintura, pero que le gustara la pintura de él. Que le gustara la pintura de él, no que ella pintara mejor que él. Claro. Ya. Sí. Vamos, que ella estuviese en su lugar. Sí. Pero que también calladita, hay que ponerla en su lugar a la... ¿Oís decir un par de cosas? ¿Lo oís? Claro. Sí. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso de que las descripciones son tediosas, para nada. A mí, como a Mercedes, me ha encantado
la novela y me parecen geniales las descripciones que hace, tanto de la naturaleza y la poesía y la ironía que tiene también, alguien ha comentado. La poesía es un prodigio, por Dios. Yo creo que es de Zorrilla, porque voy a leer un momentito una cosa que dice que del oro y del cetro pone olvido. Perdón, no te oigo. Que del oro y del cetro pone olvido, o sea, de quien manda. Yo creo que es Zorrilla, porque luego sigue hablando de doña Inés. Es una pena que sea nota de pie de páginas, porque me encantaría saber donde cita una poesía de quién es. Luego también tengo que... Cuando acabéis, sí, por favor, sí. Sigue, Blanca. No, tengo que decir más cosas, por favor, cortitas, pero las voy a decir. Creo que los amigos de Don Lope, frente a los que él se pavonea como un gran conquistador y demás, dicen en un momento dado, verdaderamente este hombre es inmoral. Si no hubiera un infierno, habría que inventarlo para Don Lope. ¿Recordáis? Sí, eso lo dice. ¿No te acuerdas, Mercedes? Sí. A mí Sí, me pero no hay ningún parecido rechazo social, no hay ningún rechazo social. Él va a su casino o todos los días a sus reuniones y todo el mundo le trata y la otra está metida en casa, ¿no? Él es un prototipo de lo que era un señor con sus cosas, pero admitido por la sociedad. Aceptado, exactamente. Aceptado. ¿Cuántos sacerdotes había con su garragana? Y todo el mundo lo sabía. Claro. También. Era todo permitido, todo, absolutamente. Bueno, yo quería añadir otra cosa, por favor, que no creo que ha mencionado nadie, y que es que en verdad él la mantenaba, pero ella también dice en un momento, en un pasaje del libro, que ella disfrutaba, llegó a disfrutar, y que era para ella como una ensoñación de lo que podría ser tener un amante. Pero ella disfrutaba, porque de manera metódica la estudió y la enseñó Don Lope a hacer lo que hacía. Yo creo que ella disfrutó de sexo. Sí, claro. No lo conocía. Entonces, hasta ahí ya que no puedes evitarlo, disfrútalo. Claro. Ella, por ejemplo, me dijo, me hizo daño. Lay back and enjoy. Me hizo daño ni nada. Lo que dice es, me deshonró, me desgració, pero no físicamente. Pero lo que socialmente significaba eso. Sí, pero es que la honra estaba en el himen. Ya. Bueno, lo de la mujer, de toda la familia. Claro, exacto. Es verdad, fíjate qué amplio era. No, qué presión para la mujer. Eso es una injusticia enorme. Tremendo. Se termina en Eugenio. Lo que yo quería decir es que, si os habéis dado cuenta, lo que hace, yo creo que esta obra la saca directamente de un refrán, de un dicho. El de la mujer en casa con la pata quebrada. Con la pata quebrada. Ahí sale toda la novela. A mí me ha hecho... Espera un segundo, Blanca. Di, Cristina. Buñuel en la película lo pone. Sí. ¿Ah, sí? Claro, Don Lope lo dice. Sí. En la película lo pone Buñuel, exactamente. Vale. Blanca, di. No, que hay una cosa que ella dice que tiene, que es un pesquis. Y yo, no lo habéis visto, tiene mucha gracia. Y yo creo que quiere decir que lo entiende todo, que lo capta todo al vuelo, ¿no? Que lo pesca. Vale. Pesca. Yo, por eso que tú dices, a mí el lenguaje me parece fascinante. Es fascinante. A ver, lo que sí hay que tener en cuenta es que Galdós es un clásico. O sea, es como, no podemos decir, yo leo a Cervantes y digo, no, me fastidia el lenguaje de Cervantes. No, Cervantes lo lees y te lleva directamente al siglo de oro, sitio y lugar, o sea, tiempo y lugar, ¿no? Igual ocurre con Galdós. Esto cuando se lea, pues en el 2050, pues te llevará directamente al final del siglo XIX. Pero estamos más próximos, como estamos más próximos en el tiempo, yo creo que lo entendemos mejor. A mí cuando empiezo a leer a Cervantes, me cuesta ubicarme, me cuesta el vocabulario, sin embargo, me resulta muy familiar. Que no es un lenguaje contemporáneo, eso es evidente, es un lenguaje propio de aquel tiempo, en aquel lugar, en determinadas clases sociales, y que él además lo sabe, o sea, ¿qué talento tenía Galdós
para el oído y para los ojos. Es una cosa Dime, increíble, ¿no? dime cómo Ana hablas Eugenia. y diré quién eres. Dime cómo hablas y diré quién eres. Sí. Ana Eugenia, Bueno, una pero- cosa. Yo Sí. que conocí una España, bueno, que conocí una España de los pueblos, la gente hablaba mucho así. En castellano, la gente hablaba mucho así. Entonces a mí no me ha parecido tan lejano en el tiempo. Me ha parecido los personajes tan lejanos. Me han parecido muy conocidos o que por lo menos a mí me produjeron esa impresión cuando yo vine aquí. Pues a mí me ha parecido un lenguaje absolutamente pasado de moda. Tú, por ejemplo, en Ana Karenina es de la misma época. Pero Ana Karenina está... No, Ana Karenina está anterior. Ana Un poco anterior, Ana Karenina. Yo no Sí, sé pero por qué la no lo he leído en traducción- ruso original, no sé si es la traducción, pero Claro a mí que me parece un lenguaje mucho más moderno. El de ¿Tú crees que Tolstoy. el ruso de aquel en la que con la que fue escrito Ana Karenina es el ruso de ahora? Es Claro. imposible. Hemos leído todos en las traducciones de hace Claro, muchos ahí no años, puedes juzgar, ahí no puedes juzgar tanto. La porque no lo traducción, hemos leído en original, no lo hemos leído claro. en original. Acuérdate Pero que se en dice la traducción, tú lees una Ana Karenina o lees Guerra y Paz y es mucho más moderno claro, que Galdós. Para mí, por lo menos, ¿no? pero a mí Aunque no me tiene cosas resultó de su antiguo el época. lenguaje para nada. No, Para no. El de nada. Galdós, A mí tampoco. Me parece claro, muy No, mal. no, las no es cartas que antiguo. escribe a Horacio, las conversaciones, es todo, no Muchas sé, a mí veces- me parece de otra muchas veces galaxia, nos sinceramente. quejamos, No. muchas veces nos quejamos cuando leemos un libro y se traduce al español estándar. Claro. Y eso es lo que pasa también con Tolstoy. No, los que han traducido se ha traducido al español estándar, no ha traducido las particularidades con las que Tolstoy... No, en eso estamos de acuerdo, que no lo hemos leído Pero, en ruso original. Clara, tú decías, por ejemplo, el español de las cartas, terrible, un español que de ninguna Sí. forma se usa. Pero seguro que es un español que sí se usa con una mujer que tenía esa cabeza de idealismo de Tristana. Ella lo escribiría hoy muy Sí, no, pero sí, yo estoy de acuerdo que es un lenguaje de hace 100 años. Lo Pero seguiría yo encuentro escribiendo. que se ha trastocado ya, que está trasnochado. Que no, Hombre, claro. no lo hace una novela moderna ni clásica, porque para mí, como dice Garbiñe, tú lees el Quijote y es otra lengua completamente claro. distinta. Y esta me choca de un lenguaje que no me convence. A mí es que Galdós nunca Ya, me ha pero gustado. porque no te has pasado por el centro de Madrid, pero es de lo más castizo que puede haber. Claro, es Claro. lo que he dicho yo al principio, castizo. Bueno, oye, yo soy madrileña. Vete y a tomar estoy el harta de vermú, oír el vete a esto, tomar pero el me vermú parece- al mercado de San Miguel y pon la oreja. Sí, sí. Y estás en un ambiente galdosiano. Es cierto, es cierto. Sí, sí, sí. Bueno, chicas, Bueno. ¿alguna más? ¿Algo más que decir? Bueno, Que pues me ha nada. encantado la tertulia, me ha encantado estar con vosotras. A mí Muy también. bien. Aquí, las cautivas. A ver, Vale. Marité, tú te encargas, ¿no? ¿Yo me encargo de qué? De la tertulia. De hacer el resumen. Ah, no. ¿Cómo que no?